Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Un cordial saludo. Bienvenidos a su segunda sesión de trabajo. ¿Qué más de cosas? Un saludo especial de Panchito, ¿cierto, Rey? ¿Qué más de cosas? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a mirar acá. Lo primero que quiero que solicite, por favor, quiero solicitarle, por favor, es que llenemos la asistencia. Vamos a hacer eso, eh, me parece mejor. Después me concentro en trabajar con ustedes y se me olvida pasar la asistencia. Entonces, por favor, de una vez vamos a el proceso. Vamos a llenar la asistencia mientras vamos comentando algunas cuestiones. Referente entonces al trabajo del día de hoy, nosotros vamos a tener tres momentos de trabajo. En una primera parte del trabajo vamos a tener en cuenta, vamos a desarrollar algunas cuestiones sobre las mediciones en el laboratorio, ¿de acuerdo? Cómo medir, bueno, algunas cuestiones. En un segundo momento vamos a resolver algunos de los ejercicios eh, que ya se han proyectado. Bueno, que no los ha hecho, que si ya los hizo, no hay problema. Lo importante es que usted participe, que se resuelvan dudas, cada una de esas cuestiones. ¿Listo? Y por último, vamos a explicar la actividad que se propone para la simulación de la preparación de soluciones. ¿Listo? Para que entonces lo tenga muy, pero muy presente. Bien, vamos a arrancar entonces con la explicación. No olvide entonces, por favor, llenar la asistencia. Bien, cuando hablamos entonces acá de mediciones en el laboratorio, lo asociamos con el proceso de preparación de soluciones. ¿Y por qué? Recuerde que el objetivo de la preparación de soluciones se enmarca hacia encontrar un valor de masa o un valor de volumen. El valor de masa es porque el soluto es sólido. El valor de volumen es porque el soluto es líquido. ¿De acuerdo? En esos escenarios nos estamos moviendo para desarrollar nuestras actividades al respecto. Bien, cuando hablamos de medir, sobre todo volumen en el laboratorio, nosotros nos vamos a enfocar en encontrar la exactitud, en medir con exactitud, es decir, acercarnos a un valor real. Para poder acercarnos a un valor real, para poder tener exactitud en la medida, nosotros debemos medir con materiales o con instrumentos volumétricos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a mirar qué significa eso de instrumentos volumétricos. ¿Cuáles son las características que usted debe tener en cuenta para poder medir con esos materiales o con esos instrumentos? Miremos definiciones importantes. Estas cuatro. Lo aforado. Tiene una sola medida, ¿de acuerdo? Y debemos llegar a ese valor. Es decir, hay que completar esa medida. Es un punto importante en la preparación de soluciones. En ese orden de ideas, la segunda temática, el segundo concepto importante es enrasar, es decir, ajustar a ese valor aforado, a ese volumen, ¿de acuerdo? Algo que debemos prevenir es el error de paralaje. ¿Estamos de acuerdo?
Ya vamos a mirar en detalle qué significa ese error de paralaje. Bien, y por último, tenemos que trabajar la definición del menisco. ¿Mm? Es esa curvatura que forma el líquido en ese recipiente o en ese instrumento que estamos midiendo. Por ejemplo, en las pipetas se nota muy bien. ¿Mm? Se resulta que, ojo, aquí tenemos una imagen de lo que es el correcto o la correcta posición de nuestra vista, de nuestros ojos para poder medir este menisco. Recuerde, este menisco o esta curvatura es lo que usted debe dejar sobre la línea de medida para poder determinar cuánto está tomando de volumen. Y ante ello me permito solicitarles que me indiquen o me den su opinión sobre cuál es el valor que estamos midiendo acá, estimados estudiantes. ¿Cuál es el valor que estamos midiendo? Cuéntemelo todo. 8.1. 8.1. Bueno, chócalas. Bien. Vamos a mirar entonces qué significa ese valor que ustedes nos están brindando. Muchas gracias. Resulta que nosotros debemos identificar dos formas de medir. La primera forma de medir se denomina el llenado. La segunda será entonces el vaciado. ¿De acuerdo? Lo que ustedes están colocando o indicando como 8.1, vamos a analizarlo. Ojo, ¿qué pasa si yo empiezo a medir de la punta hacia arriba? ¿Cuál será mi volumen respecto a esto? ¿Mm? Aunque no se ve la punta, ¿no? Pero bueno, la punta o de la punta acá tendríamos 1 mililitro, ¿cierto? De la punta, perdón, de este 9 a este 8 tendríamos otro mililitro. Llevaríamos 2. Es decir, que si estamos midiendo de la punta hasta este valor donde está el menisco, ¿qué volumen tendríamos, estimados estudiantes? Cuénteme, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, por llenado. ¿Y qué valor tenemos? Chócalas. ¿Cuánto, perdón? No alcancé a escuchar. Bueno, vamos a revisar. No se me preocupe. Resulta que estamos midiendo por llenado. Bueno, perfecto. Entonces, así estamos midiendo por llenado. ¿Cuánto tenemos allí? ¿Mm? ¿Cuánto hemos llenado, estimados estudiantes? ¿Cuál es el volumen que tenemos allí almacenado? Vamos a revisar nuevamente. De la punta al 9 tenemos 1 mililitro, ¿cierto? De líquido. De este 9 a este 8 ya llevamos otro mililitro, o sea, llevamos 2. Y al llegar acá al menisco, ¿qué volumen tenemos en total, estimados estudiantes? Cuéntemelo todo. Bueno, bien, chévere. Aproximadamente, o bueno, desde nuestra observación o desde la observación que ustedes hacen, 2,2 mililitros. Muy bien, chévere. Es decir, que aquí estamos midiendo por llenado. Perfecto.
¿Qué significa que midamos por vaciado? ¿Listo? Que llenamos a cero y empezamos a desocupar el volumen que queremos. ¿Mm? Es importante tener presente que el enfoque o el énfasis que usted tiene para medir en las pipetas es el llenado, ¿de acuerdo? No lo olvide. Vamos entonces igual a mirar ejercicios de cada uno de estos. Tenemos acá otra imagen. Bien, primer concepto que quiero que tenga en cuenta. El volumen nominal. Cuando hablamos del volumen nominal, estimados estudiantes, indicamos el volumen total o la capacidad máxima de esa pipeta. Por ejemplo, si usted tiene una pipeta de 10 mililitros o tiene una pipeta de 5 mililitros, ese será el volumen nominal. Bien, quiero preguntarle lo siguiente. Esta pipeta está diseñada para medir por llenado o por vaciado. Cuéntemelo todo. La de la zona izquierda está diseñada para medir por llenado o por vaciado. Por llenado. Muy bien, por llenado. Chócalas. Es decir, un momentico, si yo quiero medir o si llegué hasta acá en volumen, ¿cuánto estoy midiendo? ¿Cuánto estamos midiendo ahí? Bueno, 4, 4.5. Bueno, aquí nos dicen 3.5. Bueno, vamos a mirar que aquí ya llevamos 1, llevamos 2. Perdón un segundo, agrandamos. Llevamos 1, llevamos 2, llevamos 3, llevamos 4. Y la idea es medir, o que estamos midiendo, 4,5 mililitros, ¿de acuerdo? Con esta pipeta que se utiliza para medir por llenado. Muy bien. Estimados estudiantes, yo tengo esta pipeta. Esta de la derecha. Si yo quiero medir 3 mililitros, ¿qué hago? ¿Cuál es su sugerencia para medir 3 mililitros? Con esta pipeta de la derecha. ¿Cómo puedo medir 3 mililitros? Cuéntemelo todo. Que el menisco esté sobre el 7. Bueno, muy bien. Es decir, vamos a identificar su propuesta. Vamos a agrandar acá un poquito y vamos a mostrar. Entonces resulta que lo que ustedes nos indican es que esté acá en el 7. Aquí estamos midiendo por vaciado o por llenado. Vaciado. Bueno, vamos a hacer o vamos a indicar ciertas o ciertos comentarios al respecto. Miremos, por ejemplo, acá. Cuando nosotros indicamos que colocamos el volumen a 7, estamos midiendo de la punta hacia arriba. Cuando medimos de la punta hacia arriba, siempre será llenado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo lleno totalmente la pipeta y luego la desocupo con el volumen que yo quiero medir, esa medida es por vaciado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, póngale cuidado. Si yo quiero medir 3 mililitros,
por ejemplo, debo llenarla, ¿cierto? Y luego desocuparla 3 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si quiero medir 3 mililitros, voy a llegar hasta el valor de 7, como ustedes lo mencionaron. Y hago esta conversión. El volumen nominal de la pipeta es de 10 mililitros. Le resto el valor hasta el que estoy llegando y obtengo el volumen que voy a medir. ¿De acuerdo? Es una justificación, pero ustedes generalmente no la necesitan, porque ya saben que cuando suben hasta el 7 están midiendo 3 mililitros. Estimados estudiantes, si subo hasta el 4, ojo con la trampa, pregunta de parcial. Si yo subo hasta el 4, ¿cuántos mililitros estoy midiendo? Cuéntemelo todo. 6 mililitros. 6 mililitros. Bien, chócalas. Es decir, que a ustedes se les facilita casi siempre o siempre medir es por llenado. ¿Sale y vale? Bien. Esa era la idea. Muy bien. Bueno, si yo quiero medir 4 mililitros por llenado, ¿dónde debo colocar ese triángulo? En efecto, parecida a la pregunta anterior, ¿cierto? Voy a ponerles otra. Si yo quiero medir 2 mililitros por llenado, ¿dónde lo debo colocar? En el 8. En el 8. Bueno, muy bien. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte la estamos manejando de manera adecuada. Bien. ¿Qué nos permite esto? Además de que usted tenga la idea clara de cómo debe medir, que usted pueda clasificar los materiales. ¿A qué nos enfoca ello? ¿Sí? Hay algunos que son exactos para medir volumen, otros no, ¿sí? Pero usted cómo sabe eso. ¿Mm? Usted le dicen, toma este instrumento y mida, y pues usted mide y ya. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a dar algunas herramientas. Por ejemplo, este instrumento es muy, pero muy utilizado en preparación de soluciones. Es el balón aforado. ¿Mm? Ese balón aforado tiene una única medida que me indica la capacidad máxima o el volumen nominal. Este balón aforado es de 250 mililitros, que se llenan cuando el menisco, la curvatura del líquido, llega a esta altura. ¿De acuerdo? En este caso estamos utilizando los 4 términos que indicamos. Enrasar, aforar, ¿cierto? Estamos midiendo frente a nuestros ojos, ¿cierto? Para evitar ese error de paralaje. Bien, no lo olviden. Entonces, el balón aforado es el instrumento más utilizado para la preparación de soluciones. Bueno, generalmente a nosotros nos dicen, ¿sí? O por intuición o por lógica, bueno, tantas cosas que usted puede explicar, ¿sí? Desde su lógica, desde lo que parece obvio. ¿Mm? Entonces nos dicen, prepare una solución y lo primero que usted busca es tomar un vaso de precipitado, ¿de acuerdo? Permítame indicarle que el vaso de precipitado es un material que se clasifica como no volumétrico. No me genera valores o volúmenes exactos. No puedo medir volúmenes exactos de un líquido en el vaso de precipitado. Puede que tenga la escala, pero no está calibrado.
¿Por qué no está calibrado? Porque yo tengo acá un material refractario, es decir, soporta los cambios de temperatura. ¿Cómo sé yo que soporta los cambios de temperatura? Porque en su contramarca tiene un cuadrado blanco. Eso significa que es refractario. También tiene la palabra boro 3.3. Significa que es elaborado a partir de borosilicato, que le genera una mayor resistencia a los cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Y como norma o regla general, si un material es refractario, no es volumétrico, porque al calentarlo o al enfriarlo, generalmente los materiales se descalibran y empiezan a perder material de vidrio, empiezan a desgastarse y por esa razón después no van a medir de manera apropiada. No lo olviden, un vaso de precipitado, por más de que tenga la escala, no sirve para medir de manera exacta. ¿Cuál es la justificación al respecto, estimados estudiantes? Miremos las reglas. Hay una presencia de siglas de calibración. IN, que significa llenado, o EX, que significa vaciado. Las pipetas lo tienen, pero el vaso de precipitado no. O sea que pipetas o probetas como esta sí están calibradas, sí miden volúmenes exactos, por ejemplo, ¿sí? También tienen la presencia de unas siglas de fabricación. ¿Qué significa ello? Que si tiene una fabricación tipo A, es mucha más rigurosa la elaboración y por lo tanto es más costosa, más cara. ¿Mm? También nosotros utilizamos pipetas, por ejemplo, tipo B. Son más económicas. No es tan rigurosa su fabricación, pero aún así nos permite medir bien. Además hay un margen de error. Estas tres condiciones aparecen en probetas, en pipetas, pero en un material como el vaso de precipitado no aparece. Esa es la razón por la que nosotros no debemos usar un vaso de precipitado para medir volúmenes exactos. El vaso de precipitado nos permite medir volúmenes aproximados, ¿de acuerdo? No se le vaya a olvidar. Si usted quiere preparar una solución, utilice el balón aforado. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Voy a ver porque me fui. 8, 6, 7, 8. Bueno, no habíamos mirado el chat. Bien, vamos a dejar de presentar esta parte y nos vamos a colocar en este. Vamos a mirar actividad número 2. Bueno, en este momento entonces vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Cuénteme, ¿qué ejercicio quiere que resolvamos, desarrollemos? ¿Con cuál empezamos? Cuéntemelo El todo. primero. Listo, con el primero, sale y vale, se le tiene, cero estrés. Bueno, nos dice que es necesario preparar 250 mililitros de un buffer, ¿cierto? Que corresponde a la mezcla de los siguientes reactivos. ¿Listo? Bueno, este por cada litro, digamos que en este momento no lo vamos a tener en cuenta. Estimados estudiantes, recordemos,
Si yo tengo un volumen y una molaridad, ¿qué puedo calcular? ¿Los gramos? Bueno, los gramos. Puede ser. Vamos a mirar. Segunda indicación, antes de empezar los cálculos. Todas las sales, todas las sales se preparan en el mismo balón aforado o en el mismo recipiente de 250 mililitros. Es decir, que todo lo debemos mezclar. ¿Listo? Este va a ser nuestro balón aforado. Ya lo vamos a utilizar. Primero entonces vamos a hacer los cálculos. Nos piden que hagamos el cálculo, ¿cierto? Para 250 mililitros, 0,5 molar. En efecto, teniendo estos dos valores, lo que vamos a poder obtener inicialmente son las moles. Muy bien. En este caso, entonces, tenemos que es 0,5 molar, ¿cierto? Es decir, 0,5 moles de cloruro de sodio, de NaCl, en un litro de solución. Pregunta, ya tengo moles, hagámoslo de a uno. ¿Cuánto nos da en moles? ¿Qué cantidad? ¿Qué valor? Cuéntemelo todo. 0.125. Bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, las 0,125 moles. Ahora, ¿qué hacemos, estimados estudiantes? ¿Qué proceder? ¿De qué manera se procede? Tengo las moles, ¿cierto? Es muy factible que lo pueda pasar a gramos. ¿Cuál es el peso molecular del NaCl, del cloruro de sodio? Cuéntemelo todo. Muchas gracias. 58,44 gramos de NaCl. ¿Cuánto nos da? Bueno, o sea que aproximadamente nos da 7,31 gramos. Muy bien, muchas gracias. 7,31 gramos o 31 gramos. NaCl. Bueno, ya tenemos el primero. Vamos a hacer otro. Hagamos el segundo, a ver. Es decir, que también debemos preparar 0,25 litros, ¿cierto? Pero con una concentración de 0,2 moles de KCl. Es decir, que ¿cuántas moles nos da? ¿Qué cantidad de moles tenemos, estimados estudiantes, para este? Cuéntemelo todo. Muy bien. 0,05 nos comentan acá. Buenaco. ¿Cuál es el peso molecular de esa sustancia? Del cloruro de potasio. ¿Cuál es el peso molecular? 0,05.
ACL, ACL, este se borra, ACL, bueno, 74, bueno, muchas gracias. Perdón, 74, 55. Bueno, ¿cuánto nos da entonces en total de gramos? ¿Cuánto tenemos que medir de cloruro de potasio? 3,72. 3,72. Bien, perfecto. Ya las otras dos quedan para su repaso. ¿Listo? Estas dos últimas usted las hace como repaso. Lo importante en este caso es que lo que usted hace, por ejemplo, es lo siguiente. Más o menos vamos a tener en cuenta esto. Supongamos que este es un vaso de precipitado. Vámonos en color verde. Está chistoso, pero bueno. Y aquí va a agregar 7,31 gramos de NaCl, por ejemplo. Y le agrega 100 mililitros de agua. Lo que va a hacer es agitar para que se disuelva. Uy, me quedó feo. Agitar. Cuando eso ya esté disuelto, entonces, por ejemplo, le agrega 3,72 gramos, ahí mismo, de KCl. Y si quiere le pone otro poquito de agua. No puede ser mayor a esos 250 mililitros, porque si no, pues le queda mal. Bien. Y vuelve y agita, y así sucesivamente. Luego, luego, si ese vaso de precipitado o ese líquido que hay en ese vaso de precipitado lo trasvasa, óigase bien, lo trasvasa al balón aforado. Esa es una primera idea que usted debe tener en cuenta. Bien. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, es que usted empieza a manejar los procedimientos de preparación, ¿de acuerdo? Y para ello, quiero preguntarle lo siguiente. No tendrá que ver mucho con este ejercicio, pero, por ejemplo, si yo tengo que medir 5 gramos de soluto, ¿qué cantidad de agua debo medir para preparar 10 mililitros de solución? Analícelo bien, tómelo con calma. 3,73, bueno, ya lo cambiaron. Entonces vamos a arreglarlo acá. Analice muy bien la pregunta, ¿cierto? Se la vuelvo a indicar. Yo tengo que agregar 5 gramos de soluto para preparar una solución. ¿Qué cantidad de agua debo medir para preparar 100 mililitros de solución? Cuénteme su opinión. ¿Qué valor usted tendría en cuenta? Cuéntemelo todo. Profe, el saludo sería todos los componentes del buffer. No, señora. Perdóneme un segundo. Entonces, vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. Solamente necesitamos responder esta parte, por favor.
hipotéticamente, yo tengo 5 gramos de soluto, tengo que medir ello y tengo que preparar 100 mililitros de solución. ¿Qué cantidad de agua agregamos? Bueno, ¿No serían los mismos? bueno, sí señora. Resulta que, estimados estudiantes, chócalas, no olvidemos que la masa y el volumen no se deben sumar. ¿M? Y a raíz de ello, no olvide lo siguiente. Aquí me trasvasar. Si un soluto es sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución. ¿Listo? Es decir, volvemos a este. Yo llevo aquí 7,31 gramos, 3,73 gramos y lo que me dé los otros dos, no hay problema. ¿Cuál será la cantidad de agua que debemos agregar para preparar esta solución buffer? ¿Cuál es la cantidad de agua? Los 250 mililitros. Sí, señora, muy bien. ¿Cuál es la cantidad de agua? Los 250 mililitros de agua. Perfecto. No olvide, ¿por qué se hace esta aclaración, estimados estudiantes? Porque las sales son sustancias sólidas y se determina es una masa, como usted lo está viendo acá, masa, masa. Y la masa y el volumen no se deben sumar. Bien, téngalo presente, váyalo trabajando, cero estrés. ¿Cuál otro ejercicio? Cuéntemelo todo. ¿Qué otro ejercicio? Pida nomás. Listo. Vamos para el 5. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vaya pidiendo ahí y ya vamos resolviendo. El sexto. Listo, el sexto. Vamos entonces primero con el quinto y después trabajaremos el sexto. Bien. Resulta que acá nos dicen, en este punto, para el conteo bacteriano, ta, 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 ta. Miremos que acá hay una primera preparación de solución. Nos dicen 250 mililitros, ¿cierto? Con una concentración peso a volumen. Teniendo esas dos, ¿cierto? Yo puedo calcular un valor de soluto. Como nos dicen que es un reactivo sólido, debemos entonces obtener gramos. ¿Cuál es mi sugerencia en este primer proceso? Por ejemplo, que usemos el despeje de la ecuación del porcentaje peso a volumen, ¿cierto? El porcentaje de peso a volumen es igual a los gramos del soluto sobre mililitros de la solución. Y eso multiplicado por 100. ¿Qué debemos despejar de esa ecuación, estimados estudiantes? Que hay que calcular. Cuéntemelo todo. Los gramos de soluto. Los gramos de soluto. Very good. Muy bien. Resulta entonces que vamos a despejar. Vamos a poner esto entre paréntesis. Mientras tanto. Recuerde que si este mililitro de solución está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar.
Y si ese 100 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y lo quitamos de acá. Bueno, vamos a operar ahora. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de peso a volumen que nos piden? Nos dicen que es 8.5. Volumen de preparación, 250 mililitros. Y lo vamos a dividir en 100. Profe, Señora, ahí el volumen de solución no sería de todo como tal o solamente de esa parte. en este caso, cada una de las soluciones se está preparando por aparte. Es decir, que para este primer ejercicio, el volumen a tener en cuenta solo será 250. ¿De acuerdo? No hablamos de un volumen total, es decir, 250, 150 y 100, no, sino hablamos de que cada solución se prepara por aparte. ¿Vale? ¿Cuánto nos da, estimados estudiantes? 21,25. Bueno, 21,25 gramos de NaCl, que es la solución salina. Bueno, ya está preparada la primera. Vamos a poner acá entonces la siguiente. Tenemos acá. Hay que preparar 150 mililitros de una sal al 10% peso a volumen. Pero acá hay una cuestión adicional, la pureza. ¿Mm? Vamos a empezar a trabajar primero esta cuestión de la pureza. No lo olvide. La pureza indica que debemos medir más. ¿De acuerdo? Debemos medir más porque está impuro. ¿Mm? Y es un punto importantísimo en la preparación de soluciones. ¿Cómo interpretamos la pureza? Póngale cuidado. Yo le digo a alguno de ustedes, ¿m? Cualquiera de ustedes está trabajando en una práctica de laboratorio o trabaja en un laboratorio, ¿m? Y su jefe le está indicando que por favor mida 30 gramos de cloruro de bario. ¿Usted qué haría? ¿Cómo lo resolvería? Cuéntemelo todo. Bueno, póngale cuidado. Resulta que yo le pido 30 gramos, ¿cierto? De cloruro de bario. Mm, Pongámoslo aquí. Usted tiene que
obtener 30 gramos de cloruro de bario de un frasco de reactivo, vamos a ponerlo de color amarillo, de un frasco de un reactivo. Y este reactivo tiene una pureza del 80%, 85, perdón. Bien, la pregunta es la siguiente, estimados estudiantes. Vamos a bajar esto para quedar en una sola hoja. Bien, la pregunta es la siguiente. Al sacar 30 gramos del reactivo, estamos obteniendo 30 gramos de cloruro de bario. ¿Qué opinan al respecto? Pregunta de parcial. No, profe, porque no está al 100% puro. Muy bien. En efecto, muy bien. Chócalas. Resulta entonces que lo que tenemos que hacer es calcular qué valor, qué masa del reactivo debemos medir para tener realmente 30 gramos de cloruro de bario. Y eso entonces lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que medir 30 gramos, ¿cierto?, de cloruro de bario. Pero resulta que este reactivo no está puro. O sea que hay que medir más. Por eso usamos la pureza. Y la pureza siempre la utilizamos abajo. No se le vaya a olvidar. Para preparar soluciones, la pureza la ponemos abajo. Y arriba ponemos ese 100 que indica gramos del frasco. Es decir, estimados estudiantes, para tener realmente 30 gramos de cloruro de bario a partir de este frasco, ¿cuánto es que tenemos que medir? ¿Cuánto nos da ese cálculo? Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? ¿Vale? Para tener 30 gramos de cloruro de bario reales, oígase bien, reales, tenemos que medir de ese frasco 35,29 gramos. ¿Vale? ¿Vale? No se le vaya a olvidar. Vamos a desarrollar ahora sí este ejercicio. Hay que preparar 150 mililitros de cloruro de bario al 10% peso a volumen. Ya sabe que como sugerencia, lo mejor es obtener o trabajar el volumen y la concentración. ¿Sale? ¿Vale? Bien. Entonces empezamos. Póngale cuidado. Aquí vamos a realizar un factor de conversión. El volumen y la concentración. 10% peso a volumen, ¿cómo se lee, estimados estudiantes?
¿Cómo se lee esa unidad, estimados estudiantes? Bueno, gramos sobre mililitro, chócalas. Entonces, en ese orden de ideas vamos a decir que se lee 10 gramos de cloruro de bario, perdóneme, pero lo arreglamos, en 100 mililitros, por lo que es un porcentaje. Estimados estudiantes, ya podría obtener, ¿cierto? Vamos a hacerlo así paso por paso. Ya podría obtener los gramos de cloruro de bario, perdón. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Bueno, 15. Resulta que la sal o este reactivo no está puro. Entonces, no lo olvide, debemos medir más. Para saber cuánto debemos medir más, ¿cierto? Usamos la pureza. ¿En qué posición colocamos la pureza? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Bueno, eso significa que acá colocamos 85 gramos de BaCl2 y arriba escribimos 100 gramos del frasco. ¿Cuánto nos da entonces? 17,6. 17,6 gramos del frasco. Bueno, muy bien. Ah, bueno, nos dicen 17,65. Bueno, mucho mejor. Muchas gracias. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro segundo proceso. Vamos para el tercero. Nos dicen que preparemos 100 mililitros de ácido sulfúrico a esta concentración con esta pureza y su densidad. Bueno, recordemos entonces que lo primero que tomamos es el volumen y la concentración. Resulta que en este caso la concentración es la molaridad. Por eso nuestro volumen se tiene que pasar a litros. No se le vaya a olvidar esa parte, por favor. Bueno, estimados estudiantes, aquí vamos a obtener moles. ¿Qué hacemos con ese valor de moles? ¿Cuánto nos da? Uno por 10 a la menos 3. Bueno, en ese orden de ideas ya tendríamos las moles. ¿Qué hacemos? Pasarlas a gramos. Bien. ¿Qué usamos para pasar a gramos, estimados estudiantes? Por favor. El peso molecular. El peso molecular. Chócalas. ¿Cuál es el peso molecular? Del ácido sulfúrico.
98. 98, muy bien. 98 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, estimados estudiantes, ¿qué pasa? Ya llegaríamos a obtener la masa de ácido. ¿M? Pero, pero, ¿esto es puro o es impuro? ¿Este reactivo es puro o es impuro? ¿Qué opinan ustedes? Impuro. Muy bien. O sea que debemos medir más, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cierto? Usamos la pureza en este caso. Recuerde que la pureza es del 98%. Y aquí ponemos, discúlpeme, frasco. Nos falta un paso, estimados estudiantes. Recuerde que la pureza se coloca abajo. La pregunta es la siguiente. ¿Esto es un reactivo sólido o un reactivo líquido? ¿Cómo sabemos? Líquido. Líquido, bueno, pero no se me raque, tranquila. En efecto, es líquido. O sea que tenemos que pasar usando la densidad de masa a volumen. Recuerde que la densidad es lo último que se utiliza. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Qué cantidad de volumen del frasco debemos sacar, obtener, medir? Cero coma cero cincuenta y cinco. Bueno, vamos a poner ese valor. ¿Listo? 0,055 mililitros. Muy bien. Ya tenemos listo este punto. Para estos 100 mililitros. Ahora le hago la pregunta. ¿Qué volumen de agua debemos agregar para preparar los 100 mililitros de solución? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntemelo todo. Bueno, chévere. En efecto, como se trata de un soluto sólido, de un soluto líquido, por favor, perdón. Como se trata de un soluto líquido, en este caso, debemos restar la cantidad de soluto que se agrega para obtener la cantidad de agua a adicionar. Bueno, es decir, que lo que hacemos es 100 mililitros menos 0,055. Y según sus cálculos, vamos a ver, 99,94. Me parece perfecto. Está aproximado y está bien. 99,94 litros. Perfecto, de agua. Bien. Vamos para el siguiente. Este B. Después vamos a pasar al sexto. Vamos a hacer un poquito del sexto y luego hacemos el tercero. ¿Listo? Y ya continuamos con el proceso.
Bien, espero que me esté entendiendo, espero que si hay dudas, por favor las comente. ¿Listo? No hay problema. Tenemos el tiempo para dedicarnos a la explicación. Bien, en ese orden de ideas. Vamos a desarrollar el tercero. ¿Listo? ¿Con qué datos iniciamos, estimados estudiantes? Partes por millón, profe. Muy bien, la unidad y también con el volumen. ¿Cómo lo quieren resolver? ¿A través de factor de conversión o a través del despeje de la unidad de concentración? Con el despeje. Bueno, sale y vale. Bien, resulta entonces que partes por millón, ppm, es igual a miligramo de soluto sobre litro de solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observemos lo siguiente, estimados estudiantes. Tenemos un volumen y tenemos la concentración. ¿Qué podemos despejar? Miligramos. Los miligramos. Bueno, en ese orden de ideas, indicamos que 100 partes por millón, es decir, 100 miligramos en un litro de solución, ¿cierto? Vamos a dejarlo así, por 0,1 litros de solución, que equivale a los 100 mililitros, es igual a los miligramos de soluto. Bueno, ¿cuánto nos da? ¿Qué valor de miligramos nos da? Bien. ¿Dudas, preguntas, más o menos? ¿Qué hacemos con esos miligramos, estimados estudiantes? ¿A qué los podemos convertir? Gramos. A gramos, muy bien. ¿Por qué, estimados estudiantes? Porque debemos llegar a calcular los gramos de una sal. Mire, tenemos que calcular los gramos de una sal. ¿Mm? Aquí lo vamos a escribir. Debemos llegar o debemos calcular la masa en gramos de una sal, debido a que no podemos preparar, o bueno, no podemos medir en la balanza la cantidad de un ion. Siempre vendrá presente en una sal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos hacer la conversión a la cantidad de sal. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Yo tengo estos 10 miligramos. Lo primero que ustedes sugieren, ¿cierto? Es pasar de miligramos a gramos. ¿Cómo hacemos esa conversión? Se divide entre 1000. Se divide entre 1000. Bueno, chévere. O sea que ahí ya nos da unos gramos de calcio, ¿cierto? 1 gramo de calcio. Bueno,
Voy a seguir de largo acá. Ya está en gramos. Así no hayamos hecho el cálculo, ya está en gramos. Le doy una sugerencia, por ejemplo. Tenemos que medir o tenemos que calcular la cantidad de gramos de la sal. ¿Qué podemos usar de la sal para calcular unos gramos? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué podemos utilizar? La pureza. La pureza. Bueno, pero es que la pureza es del cloruro de calcio, no del calcio. El equivalente, ¿gramo? El equivalente gramo es para normalidad, pero acá no tenemos normalidad. ¿Qué más El podemos peso utilizar? molecular. Señora, El peso molecular. muy bien. El peso molecular. ¿Dónde ponemos el peso molecular? ¿Arriba o abajo? En este caso, por supuesto. Abajo. Abajo. Bueno, vamos a mirar entonces. Pero, ¿de la sal o del calcio? Bueno, espere. No se me verá que ya le voy a explicar entonces qué pasa. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de calcio, de la sal? ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de calcio? ¿Quién nos comparte la información? Bueno, ya la tenemos aquí disponible. Una cuestión importante, estimados estudiantes. Si yo quiero cancelar esto, ¿lo puedo hacer? Me explico. Aquí tengo gramos de calcio y aquí tengo gramos de cloruro de calcio. ¿Eso lo puedo cancelar? No. No, muy bien. O sea que para poder cancelar, ¿qué debo colocar aquí abajo? Gramos de calcio. Bien. ¿Cuáles son los gramos de calcio que hay en esta sal? Me explico para que me entienda. Hay una mol de calcio o hay un calcio. ¿Cuál es el peso molecular del calcio o el peso atómico en específico? 40,08. Bueno, chócalas. Es decir, vamos a dejarlo en 40. Y de esta manera, usted sí tiene, perdón, de esta manera, ya usted sí puede cancelar 40 gramos de calcio. Bien, entonces 13, cero afán. La pregunta más importante para este ejercicio, ¿qué me falta utilizar? La Teniendo en pureza. cuenta el enunciado. ¿Me repite, por favor? La pureza. La pureza, muy bien. ¿Y en dónde colocamos la pureza? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, chócalas. Significa entonces que aquí ponemos 90 gramos de la sal, ya lo arreglamos, no se me vaya a emberracar, y arriba 100 gramos del frasco. ¿Listo? No importa que de pronto no entendamos esta parte, ¿cierto? Esta conversión, no me preocupa esa parte, me interesa mucho es que usted aprenda a manejar la pureza. Ese sí me interesa. ¿Cuánto nos da, estimados estudiantes? Diga nomás.
0.030. Bueno. Gramos del frasco. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto de agua debemos agregar? 100 mililitros. Muy bien. 100 mililitros. Perfecto. 100 mililitros de agua. Porque el reactivo es sólido. Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar este en el tintero para que usted lo revise. Y vamos a continuar con una parte del punto 6 y pasamos finalmente al punto 3. Y después de esto, vamos entonces a explicar el trabajo de simulación. Bien, nos dice que una solución se prepara disolviendo 0,3 gramos de esto, 0,2 de esto, 0,1 de esto y 0,05 de esto en un volumen de 500. Es decir, todas estas sales se prepararon en este mismo volumen. Como primera medida, entonces, todas van en el mismo valor. ¿Listo? Nos preguntan entonces que calcule la molaridad, calcule la normalidad, las partes por millón de potasio y el porcentaje peso a volumen. Bueno, el más difícil será las partes por millón de potasio. Esa no la voy a hacer yo. ¿Listo? Mentiras, lo vamos a trabajar. Resulta que vamos a calcular la molaridad de uno de ellos, como ejemplo. Vamos a calcular también la molaridad de uno de ellos, como ejemplo. Vamos a calcular las partes por millón de potasio, ¿listo? Y ese porcentaje. Vamos a hacer uno de cada uno, por ejemplo. De todo un poquito. Bien, ¿de cuál quiere que calculemos la molaridad? ¿De cuál de las sales? Cuéntemelo todo. ¿A qué sal calculamos la molaridad? Cuéntemelo todo. Diga nomás. Dicromato de potasio. Del dicromato. Uy, bueno. Vamos a mirar entonces. Resulta que empezamos 0,1 gramos. Para poder sacar la molaridad, ¿a qué debemos pasar esta masa, estimados estudiantes? A moldes. A moles, muy bien. ¿Qué usamos para ello? ¿Qué dato usamos? El peso. Muy bien. Del dicromato de potasio. 2 segunditos. 294,19 gramos, ¿cierto? Aquí vamos a escribir la fórmula. A2 CR2 o 7. Y así obtenemos entonces nuestra cantidad de moles. Una mol. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 3,4 por 10 a la menos 4. 3,4 por 10 a la menos 4. Bueno,
¿Qué me falta hacer para calcular la molaridad, estimados estudiantes? Dividir entre los litros. Muy bien. Es decir, que para calcular la molaridad, lo que hacemos es dividido el volumen en litros, o sea, 0,5 litros. ¿Cuánto nos da, estimados estudiantes? Cuéntemelo todo. Seis coma ocho por 10 a la menos 4. Muy bien. Esa será entonces la molaridad. 6,8 por 10 a la menos 4. Bien. Molar. Listo. Siguiente pregunta. ¿De qué sustancia quieren que saquemos los equivalentes y la normalidad? ¿De qué sustancia calculamos la normalidad? De la misma, ¿no? ¿De la misma? Listo. Esto, Bueno, bueno. no sé. Bueno, listo. Claro que sí. Entonces vamos a usar este mismo valor. Bueno. ¿Cuántos equivalentes, en vez de la mol, cuántos equivalentes tiene? ¿Cuántos equivalentes gramo tiene esta sal? ¿Dos? Muy bien, 2. Recuerde que el estado de oxidación del potasio es +1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribirlo para que no se le olvide. Potasio tiene un estado de oxidación de +1. Eso significa, pues lo arreglamos. 0,3. Eso significa entonces que potasio 2 y aquí arriba +1. Esto significa que entonces hacemos la multiplicación. 2 por 1, 2. En ese orden de ideas tendrá 2 equivalentes gramos. ¿Cuánto nos da entonces, estimados estudiantes? Seis coma ocho por 10 a la menos 4. 6,8 por 10 a la menos 4. Bueno, bien, ya tenemos listos los equivalentes, ¿cierto? Equivalentes gramo de dicromato. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sacamos la normalidad, estimados estudiantes? La normalidad es igual a los equivalentes gramo dividido el volumen en litros, ¿cierto?
es decir, en 0,5 litros de solución. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Cuéntemelo todo. 1,36 por 10 a la menos 3. 1,36, bueno, por 10 a la menos 3. Bueno, esto será entonces normal. Listo, entonces nos dicen que también, bueno, la molaridad y la normalidad de cada reactivo. Listo. Ahora nos dicen que las partes por millón de potasio. Ese punto es el más difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene que sacar, señora, pregunte. O sea, la normalidad mide los equivalentes en litros, ¿sí? Sí, Los señora. equivalentes en un litro de solución. Sí, señora. Pero recordemos que los equivalentes ya los sacamos y el volumen de preparación son los 500 mililitros. Por eso lo dividimos en 0,5. No sé si era Mm, la pregunta, es que no entendí bien. sí, sí, Perdóname. sí, gracias. Bueno, con todo gusto, sí, señora. Bien. Resulta entonces que nos piden que saquemos las partes por millón de potasio. Es decir, que tenemos que sacar los miligramos de potasio que hay en el dicromato. Hay que sacar los miligramos de potasio que hay en el permanganato. Y hay que sacar los miligramos de potasio que hay en el cloruro. Entonces usted dice, uy, ¿cómo se hace? Igual que hicimos en el ejercicio del calcio, el ejercicio anterior. Vamos a mirar. 0,3 gramos de KCl. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de potasio? ¿Quién me indica? Bueno, peso molecular. Peso molecular del KCl, peso molecular del KMnO4, el del dicromato ya lo tenemos. Del KCl 74,4. Voy. 74,4. ¿Qué cantidad? 74,4. ¿Qué cantidad de potasio hay ahí? ¿Cuál es la masa o el peso atómico del potasio presente ahí? ¿Cuál es el peso del potasio? Mientras yo voy haciendo esta parte. Aquí es 0,1. 39,09. Pero, Gracias. 39,09 gramos de potasio. no, 39,01. Sí, se Ah, aproxima. bueno. Muchas gracias. Perfecto. Estimados estudiantes, No, me no, no. piden... 39,1, ¿verdad? Bueno, 0 estrés, no pasa nada. 39,1. Bien. Resulta que nos piden miligramos, entonces hay que pasarlo a ese valor. 1 gramo, ¿cierto? De potasio tiene 1000 miligramos de potasio. Vamos a ponerlo como ion. Potasio es 1.
Y aquí entonces, potasio más 1. ¿Ahí vale? Misma forma en los otros dos. Misma forma en estos dos. Luego, lo que usted hace es sumar esos miligramos de potasio. ¿Cuánto nos da el primero? ¿Cuánto nos da este primero? 157,6. 157,6. Listo. Cuando ya usted tenga miligramos de potasio, cuando tenga los otros dos, por favor los suma y sacamos las partes por millón. ¿Sale y vale? Igualito, pero usando los pesos moleculares de las otras dos. Ojo con las trampas. Bien, vamos a revisar rápidamente el número 3. Bien, vamos a hacer el primero. Tenemos un volumen y tenemos una concentración, ¿cierto? Vamos a mirar cómo desean resolver este ejercicio. Despejando la ecuación o haciendo un factor de conversión. Cuéntemelo todo. Diga nomás, factor de conversión. Listo. Va para esa. Resulta que lo que yo coloco acá primero es el volumen de solución, ¿cierto? Y colocamos 100 mililitros de solución. Tienen 2,50 gramos de la sal. Na2, SO4. ¿Listo? Recuerde que esta parte se refiere al porcentaje peso a volumen. Es una de las formas de expresar ese porcentaje. ¿Listo? Porcentaje peso a volumen. ¿Cuánto nos da? Doce coma cinco. Muchas gracias. Bien, 12,5 gramos. Perfecto. Listo. Vamos para el segundo. Factor de conversión. Tenemos volumen y tenemos la concentración. Resulta que tenemos 0,150 litros de solución por la molaridad. De esa manera vamos a obtener moles. ¿Cómo lo pasamos a gramos, estimados estudiantes? ¿Qué usamos para obtener gramos, estimados estudiantes? El peso molecular. El peso molecular. ¿Cuál será el peso molecular de la morfina?
Lo tenemos. Una mol de morfina. Listo, ¿cuánto nos da? Esa vaina, listo. ¿Cuánto nos da? Profe, Señora. en el primer punto. Ah, no, ya no. Gracias. Bueno, sí, señora, con gusto. Bueno, 299.607. ush, todo eso. Revisemos. ¿Cuánto fue? 0,30. Sí, todo eso. Ya casi, ya casi. ¿No? Sí, 0,30. Ah, bueno, es que no había escuchado el 0,30, perdóneme. La había escuchado 30. Listo, perfecto. Es decir, que debemos medir 0,30 gramos de morfina. Listo. Ya más o menos hemos resuelto algunos ejercicios en los que pues habían algunas dudas. Igual, si seguimos teniendo dudas, no olvide, hay espacios de tutoría, con gusto revisamos, ¿vale? Luego una pregunta. Pregunte, sí señora. ¿Usted hizo este curso porque quiso, o sea, porque usted lo pidieron? No, a mí me sugirieron que qué podía desarrollar y yo propuse este. Ah, no, me refiero al curso como tal de análisis. Sí, a ver, le cuento mientras voy alistando lo otro, le cuento el chisme, digamos. Nosotros por el tipo de contratación debemos desarrollar unas actividades en vacaciones. ¿M? Una de las actividades solicitadas era realizar cursos de capacitación y demás. Algunas personas debían tomar los cursos, otras personas debían proponer cursos. Lo que hice yo fue proponer este curso. Se me ocurrió pues proponer este curso y me lo aprobaron. Hay otras personas que están haciendo cursos de estadística y hay otros, por ejemplo, otros profesores que están recibiendo cursos, es decir, están trabajando o en este momento, perdón, están en el rol de estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que respondiendo su pregunta, se hizo la solicitud de esto, lo diseñamos, se pasó a la vicerrectoría y se aprobó. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, sí, señor. Bien, ¿cuál es la actividad a desarrollar el día de hoy? En algunos minutos vamos a explicar y pues nos dedicamos o empezamos a trabajar al respecto. Entonces, miren, estamos viendo este documento, estimados estudiantes, cuéntemelo todo. Bueno, resulta que eh, este documento va a estar disponible en Classroom. ¿M? Allí usted va a poder verificar que una de las primeras actividades es usar este simulador, ¿de acuerdo? Y tiene que realizar una serie de actividades. La primera actividad, aquí está el video de explicación también, igual, bueno, aquí, igual ya se lo voy a explicar también, no hay problema. Por ejemplo, aquí nos dice que seleccione 3 sales y determine el valor de saturación, ¿listo? Y después que calcule el valor de los gramos que ha adicionado. Ujú. Póngale cuidado, vamos a mirar cómo se usa ese programa. Vamos a mirar qué se hizo. Aquí está. Es que estaba escondido. Disculpen.
Bueno, entonces aquí está. Yo ya le voy a compartir igual la dirección también para que la tenga, si quiere una vez lo chismosee, no hay problema. Lo importante es que desee usted trabajar en él, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí usted ya tiene esto, y entonces, por ejemplo, yo voy a escoger para ustedes el dicromato, ¿cierto? Entonces, me dice, por ejemplo, que, o bueno, usted escoge, que le quiere poner más agüita. Entonces dice, no, no me gustó. Entonces, con esta, por ejemplo, saca agüita. Sin embargo, usted dice, no, voy a volverlo a llenar, pero no, no me gustó. Entonces resulta que evaporo también. Es una forma también de retirar el solvente. Entonces resulta que aquí, en este, usted selecciona la sal que desea, ¿cierto? Aquí usted indica que está en estado sólido. Con este dosificador, usted va a agregar esa sal. ¿Cómo lo va a hacer? Chin, lo va a mover y observe. Pero yo no sé cuánto agregué, ¿cierto? Entonces, con este aparato nos muestra la concentración en molaridad, es nuestro medidor de concentración, ¿sí? Entonces resulta que vuelvo y agrego. Y agrego. Uy, apareció saturado. Observe que me pasé, porque hay una pequeña cantidad de soluto que está en el fondo precipitado. Me pasé. Bueno, resulta que la concentración de saturación para esta es de 0,51 o 0,510 molar. Entonces usted ya llegó a ello, ¿cierto? Entonces toma nota de ello y hace los cálculos que se solicitan. Bueno, ya acabó. No quiero que esté saturada o quiero disolver eso que estaba en el fondo, mire. Ya casi, uy, ya se bajó, ¿cierto? Agregando más agua, por ejemplo, se disminuye la concentración. Entonces vamos a empezar a jugar, a chismosear con ello, a cacharrear, a aprender al respecto. Esa es la primera parte de su trabajo, lo debemos hacer con 3 sales. Por ejemplo, que a usted no le gustó el dicromato, bueno, ¿cierto? O quiere volver a empezar, entonces removemos el soluto, lo quitamos. Ah, que es que quiero sacar el agua que estaba sucia, bueno, listo. Ah, que quiero quitar este, no hay problema, usted juega con las probabilidades, ¿de acuerdo? Bien, esa es la primera parte de su trabajo para esta actividad. Lo hace con calma, me cuenta qué dudas tiene, pregunta, cero estrés. Vamos a volver a compartir el documento. Nos dicen acá que prepare estas soluciones. ¿Listo? Lo primero que usted debe hacer entonces es la parte de los cálculos. Digamos que ya hizo los cálculos. Bueno, no hay problema. Le están indicando acá que por favor ingrese a un programa, ¿cierto? A un simulador. Vamos a mirar qué simulador es. Bueno, resulta que vamos a mirar, ¿cierto? En esta zona. Cuando usted ingresa a este simulador, entonces le aparece acá, por ejemplo, el idioma, que está en inglés, ¿sí? Que está en español. No importa. Por ejemplo, yo lo dejo en español. Y voy a preparar un reactivo que es sólido, ¿cierto? La solución con un reactivo que es sólido. Entonces tengo que medirle una masa, míralo. Pero para poderle medir la masa a un reactivo sólido, además de la balanza, necesito otro recipiente. Por ejemplo, el vaso de precipitado, mírelo. Entonces ya lo colocamos ahí encima. Una tecla importante en la balanza es esta de tare. ¿Por qué? Porque la colocamos en 0. Vea, ya nos quedó en 0. Resulta que yo necesito una sustancia sólida, ¿no?
Digamos que vamos a simular que en este caso es esta sustancia. Vamos a poner acá en el centro. Entonces yo quiero medir esto. Por ejemplo, tengo que medir 5 gramos. Entonces observe, ¿estamos viendo la presentación? Sí. Observe que acá lo que yo hago es colocar en esta parte, por ejemplo, 5 gramos, ¿m? O 5. Aquí me dice que es realista. ¿M? Ahí ya podemos empezar a cacharrear y mirar qué significa eso. Resulta que en este momento nos informan 5 gramos transferido, es decir, que en este vaso ya tengo 5 gramos de este reactivo sólido. ¿M? Resulta que en el siguiente proceso yo tengo que agregarle agua. ¿M? Digamos que voy a preparar 100 mililitros. ¿M? Entonces resulta que lo que le voy a agregar es 50 mililitros. No le puedo agregar todo porque me puedo equivocar. Yo le voy a agregar 50 mililitros. Listo. Esto es lo que no podemos simular, ¿sí? Que hay que agitar. Entonces, brrr, ¿sí? Agitamos para que la sal se disuelva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces resulta que ya agitamos. Ahora lo que vamos a hacer es trasvasarlo a un balón aforado. ¿De acuerdo? Mírelo. Aquí está el balón. Entonces usted lo acerca ahí y le pregunta, ¿cuánto tiene que medir o cuánto va a trasvasar? Entonces usted dice que 50. 50 mililitros. Bueno, ya preparamos la solución. ¿Qué nos falta, estimados estudiantes? ¿Mm? Ya acabamos de preparar la solución. ¿Qué nos falta? Cuéntemelo todo. ¿Mm? ¿A qué volumen debemos llegar? ¿A 100? A 100. O sea que ¿cuánta agua nos falta? 50. 50, muy bien. Entonces, tomamos el mismo vaso, traemos el agua y medimos otros 50. Listo. Y de ahí del vaso agregamos al balón y agregamos 50. Y vea, el menisco nos quedó en el sitio exacto. La curvatura del líquido queda sobre ese 100. Es decir, que hemos terminado de preparar nuestra solución. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya nos quedó preparada la solución. ¿Listo? Ese es el procedimiento simulado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, lo trabaja, lo mira